de la mañana en Pinamar. Así juntos comenzamos a transitar una nueva hora en la radio para acompañarte como siempre en cada instante de tu vida. Radio Ops 104.9. Sos vos. Sos vos. El día comienza. Y tu radio te esperó toda la noche. Estamos listos. Estamos listos para acompañarte todo el día. Para contarte lo que pasó. Lo que pasa, Y lo que viene. somos la radio que te habla y cuenta. Y te acompaña en tu frecuencia. 104.9 Pinamar. Somos FM. No te muevas de aquí. Nos quedamos con vos. Bienvenidos a la Radio Ops. Pinamar. 104.9. Bienvenidos a Desayunate. 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 Desayunate con las noticias. Con Ángel Visallo. Muy pero muy buenos días, amigas, amigas. Buen jueves para todos. Aquí estamos, estamos dando la bienvenida a todos. Y también al señor Olivier Deville. Buen día, querido amigo. ¿Qué decís, Ángel? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Qué mañanita de Pinamar, ¿eh? Aquí Sí. estamos comenzando, desayunate. Vos ya sabés, este es el programa periodístico de la mañana de Radio Oz. Este acercamiento que te proponemos cada día para compartir las siguientes 2 horas juntos en el desarrollo de toda la actualidad local, nacional, internacional, muy buena música, boletines informativos y todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Vos ya sabés que en la conducción, bueno, quien te habla, Ángel Visallo, acompañado de mi queridísimo amigo Olivier Deville en una nueva etapa, ¿eh? Si nos buscas en redes, mira, te cuento. En Twitter la dirección es @Radio Oz Pinamar, en Facebook simplemente Radio Oz Pinamar. Si vos estás en la compu y nos querés sintonizar, bueno, mira, te ofrecemos 2 alternativas: www.radio.fm o www.elcartelodepinamar.com. Vos ya sabés que a través de estas 2 variables, Radio Oz está para todo el mundo. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios situados aquí en Marco Polo y Jason Pinamar. El teléfono de contacto, si es que querés opinar en el programa, bueno, mira, lo podés hacer a través de mensajitos vía WhatsApp al 22 67 43 94 93. Te reitero, mira, 22 67 43 94 93. En esta etapa, esta nueva etapa de Desayunate con las noticias, estamos saliendo al aire en dúplex con los amigos de Energy Pinamar 99.1, la Folclore Pinamar, también la Tango Pinamar 88.3, 100.9 de General Madariaga y junto a todos ellos también la 93.7 Radio Cadena Sol. Bueno, muchísima niebla. Ayer, vos sabés, Oli, veníamos justamente de General Madariaga, de una consulta con el dentista, y bueno, sabés, la niebla tremenda, te diría yo, que había en la ruta, casi se veía muy pero muy poco, y hoy se repite hasta estas horas de la mañana. Estaba anunciado en los noticieros nacionales, que no siempre nos nombran, viste, acá en la parte sur, que específicamente iba a haber mucha niebla con una visibilidad de 100 metros, que no es nada, en toda esta zona atlántica. A todos aquellos amigos, bueno, que están en el distrito, a circular con precaución porque las calzadas están un poco mojadas, aparte, ¿no? Y bueno, si tenés que salir a la ruta, tener en perspectiva esto que te estamos contando. La temperatura en estos momentos en la ciudad de Pinamar es de 6 grados 2 décimas, la humedad muy alta también, alcanza el 97%, la sensación térmica 5 grados 5 décimas. Los vientos soplan del sector oeste a razón de 5 kilómetros en la hora. Y nosotros, bueno, ayer le pegamos el faltazo con algunos problemitas
no tanto personal, sino compromisos que tienen que ver justamente tanto para el señor Olivier Deville como para quien te habla, con este compromiso que tomamos de presentarnos o ser mayores contribuyentes en el Consejo Deliberante de Pinamar. Ayer, justamente en horas de la mañana, tuvimos la primera sesión informativa. Te pido una primera impresión de lo que viviste ayer en el Consejo Deliberante. ¿Qué te pareció? Después yo te voy a decir lo que me pareció. Sí, me encantaría tener tu punto de vista. En especial, uno tomó, igual que vos, la decisión de bueno, si querés que se modifique algo en la comunidad, yo no cuento con los políticos, así que uno se tiene que comprometer. Y dentro del compromiso, indudablemente tiene un costo. El costo de ayer fue no hacer el programa para poder ir a la asamblea, a la preparatoria de la asamblea realmente, para que sepa la gente, siempre que hay un cambio en lo que es el código tributario, un cambio en la plata que va a tener que pagar el contribuyente, eso se realiza por medio de una asamblea de mayores contribuyentes, que es en el recinto del consejo duplicado, o sea, los 14 concejales más 14 vecinos que se inscribieron el 1 de mayo al 15 de mayo en el listado de mayores contribuyentes y que aparte fueron elegidos por un partido. Hago esta aclaración porque no somos mayores contribuyentes de un partido en especial. Ellos toman de la lista. De pronto ha pasado en la última parte del periodo anterior, en el cual en el justicialismo habían elegido a un mayor contribuyente que le votó todo en contra. Porque era un mayor contribuyente que tenía ideología más cercana a Cambiemos, pero como mayor contribuyente y como carga pública que es esto, tenía que presentarse, se sentó y hizo. Y me pareció correctísimo lo que hizo, o sea, me pareció muy correcto porque en realidad uno lo que está haciendo ahí es, se trata de, ya que el tema afecta a los bolsillos de muchos, que seamos más los que lo decidimos. De eso se trata. Y de eso se trata un poco la participación que uno tiene o el compromiso que uno tiene. Yo ahora voy a ir al punto que vos me preguntaste, pero antes quería decir que también eso mismo es lo que uno tiene que ver a nivel de hoy y mañana, porque y el sábado, que es el cierre de listas, en el cual en realidad si hay una herramienta que es las PASO, uno tiene que darle espacio a las PASO para que funcionen y no obstaculizar nada. De esa manera, a lo mejor el que se pensaba que tenía acá pasó en Pinamar, gente que decía, uy, tengo 3.000 seguidores en Facebook. Y vos con 3.000 votos, indudablemente sos hasta intendente, viste, acá en Pinamar, porque son los números nuestros. Y la realidad es que cuando fue a la votación, sacó 400 votos, viste, o sea, ni llegó al primer escaño, viste. Entonces, en realidad sirve también para eso, para que la gente tome conciencia de su ubicación en la aceptación del pueblo. ¿Cuánto sería? Y lo de ayer, que fue tu pregunta, vino el secretario de Hacienda, empezamos 15-20 minutos tarde, no sé por qué, porque estábamos todos para empezarlo. Esas pequeñas faltas de consideración que uno ve en el Consejo, que son bastante seguidas, a veces hacen esfuerzo por cuidarla, ¿viste? Pero en general ellos sienten que a ellos le pagan para estar ahí, entonces le da lo mismo. Pero como a vos no te pagan por estar ahí, sí, querés ir a hacerlo y seguir haciendo tu actividad. Bueno, la presentación que hizo él es algo que habló acá el secretario de Hacienda y que no estaba muy lejos, porque aparte esa información ya la teníamos cuando vino el secretario de Hacienda, vos la explicaste muy bien ese día con los porcentajes y todo. Y en realidad hay una dicotomía en el pensamiento de todos los que creo que estábamos ahí, que era, una cosa es
que no reconocer la inflación que hay. Existe esa inflación y tiene que existir ese ajuste por inflación, que es lo que plantean ellos, o lo que se va a plantear en esta asamblea. Pero siempre nos queda picando la correcta administración o no. Y con respecto a la correcta administración o no, que no hubo muchas preguntas, hubo más charla entre el grupo que preguntas afuera. En realidad es correcto que no hubiera preguntas, porque el Ejecutivo va a realizar su planificación, su trabajo, de acuerdo a sus principios, a su ideología, a sus prioridades. Y nosotros no somos quien para manejarle las prioridades al Ejecutivo, porque esas prioridades del Ejecutivo son las que fueron elegidas por la población y por eso están ahí. Si la población hubiese elegido otro tipo de prioridad, no estaría este gobierno, estaría otro distinto. Eso es lo que yo vi en general. Hubo una sola pregunta que le hice al secretario de Hacienda, que supuestamente hoy a la tarde le contesté, a lo mejor me hago un espacio y voy, no aseguro, pero que era respecto a cuántas familias de vivienda única, permanente, vivienda única, permanente, que estén adheridos a los descuentos. ¿Por qué viene el tema este? Yo tenía una idea que era por lo menos un 30 o un 40%, me imaginaba, porque la población estable de Pinamar, en realidad calculo que hay mucha población estable que tiene su vivienda única, propia y única, y bueno, y entraría dentro de este nicho de descuentos si es que tiene las cosas al día. Si no, también tiene muchas planes, facilidades para llegar a estar al día, o sea que si tiene voluntad de hacerlo, lo haría. Y una de las formas de saber, para mi análisis, el de Oli, una de las formas de saber cómo es el estado de la comunidad, porque el hecho de que vos abras tu heladera y esté llena o casi llena, y no significa que la heladera de todo el resto del pueblo está llena o casi llena. Faltan cosas, hay necesidades, y uno dentro de la calefacción de tu casa no sentís tanto la necesidad del que no la tiene. A lo mejor lo ves en algún momento cuando lo ves caminando a toda la familia juntando leña y piñas para una salamandra para poder pasar la noche un poco mejor, pero no la tiene. Entonces, una de las formas que me parecía piola para saber realmente cuál es el grado de necesidad que podemos tener en Pinamar es, bueno, decime cuánto, que fue la pregunta, cuántas viviendas únicas y permanentes adheridas al descuento hay, cuántas tendrían que haber y cuántas hay. Cuando me dijo que era un 10% y que de ese porcentaje se iba a caer algo, era un porcentaje muy bajo, el 10%. Yo me lo imaginaba en serio entre el 30 y el 40, lo dije aparte, ¿viste? O sea, yo imaginaba el 30 o el 40, que era un número importante. El hecho de que sea bajo no significa que no sea importante, hago la aclaración. Que le falte a uno ya es incómodo para el resto de la población, no le tiene que faltar a ninguno le tiene que faltar, y en realidad si ese es un índice de que la situación general de la población de Pinamar no está tan mal, estamos hablando de situación de Pinamar, no está tan mal, es posiblemente porque el que en una época me lo decía un amigo, José Luis Vilches, me decía, Oli, acá el que no trabaja, el que no quiere, porque realmente si vos vas caminando por la calle y le tocas las palmas y le dices a uno, señor, le corto el cerco por 300 pesos o por 500 pesos, vos vas a llevar la comida a tu casa y lo vas a hacer. O le barro el jardín, o le barro el frente, o le corto el pasto, no como algo cotidiano, sino como una changa, una oferta.
Entonces él mismo comentaba eso y posiblemente tenga razón. O sea, hay muchas necesidades de ese tipo. Con lo cual, a lo mejor, no voy a decir que el que no quiere no trabaja, pero más o menos, ¿viste? O sea, el que tiene ganas de hacer algo, Pinamar está bastante bendecida en que tiene muchas puntas, muchas posibilidades para... Me da la impresión a mí, ¿viste? Sí, generalmente el trabajo hay, por lo menos en la construcción hay bastante. Yo te digo, hay anunciantes que pertenecen a la radio que generalmente me están pidiendo gente y les cuesta conseguir. Esto no sé si es un indicio de que hay oferta de trabajo por demás. Te digo la vivencia que uno personalmente tiene, ¿no? Digo, concretamente la gente del bingo, que es anunciante de la radio, me dice, mira, mándame, por favor, necesito camarera, necesito gente para la sala. Y no es fácil conseguir. Hay mucha gente que está apostada en el tema de la construcción. Y con respecto, en mi opinión, con respecto a esta primera vivencia que tuve ayer en el Consejo Deliberante de Pinamar como contribuyente, como mayor contribuyente, bueno, el tema del horario, sí, es una de las cuestiones que bien te reseñabas vos, es muy importante, más que nada por el respeto que indudablemente tenés que tener para aquellos que ofrecen su tiempo, y están allí realmente prestando un servicio a la comunidad. Lo mío no es una cuestión tampoco política. La experiencia que tuve, esta primera experiencia que tuve, en realidad me pareció muy pobre porque, primero porque no se veían todos los contribuyentes, es decir, era muy escasa la audiencia que teníamos allí, ¿no? 3 éramos, ¿no? 4. 3 o 4 nada más, de total que son... De 14. De 14, que es muy significativa. Tampoco estaban todos los concejales. Habían 3 o 4 de 14. 3 o 4 de 14 y estaba, bueno, el secretario de Hacienda, que bueno, como decimos, llegó unos minutos tardes y todo lo demás. Después viene el desarrollo de ahondar en esta cuestión que tiene que ver con este aumento que proponen. Hoy el módulo es 81,50 y en base a la dinámica inflacionaria que correctamente, como explicaste vos y estima el gobierno de Pinamar, las cosas se han ido de contexto, bueno, y repercute, como explican en las cuentas municipales. Bueno, para afrontar esos compromisos económicos financieros, la propuesta consiste en fijar en 90 pesos el módulo a partir del 1 de julio, luego en agosto en 99, en septiembre en 106 y finalmente en diciembre en 110 pesos. Esto, bueno, es un aumento también considerable, pero se supone que esto de alguna manera servirá para que las arcas municipales cuenten con el flujo de dinero suficiente para hacer frente a esos compromisos que tiene, como es el pago de sueldos de los empleados municipales de Pinamar, que vimos días pasados, bueno, los vimos protestar por la calle, justamente porque no se podía pagar en tiempo y forma los sueldos. Hasta ahí todo lo que tiene que ver con la dinámica del flujo de dinero que necesita el municipio. Muy bien, el tema de qué manera afecta, como bien explicabas vos también, a los contribuyentes estos aumentos escalonados. Hay gente que, bueno, todo lo hemos explicado, creo que en algún momento en estos micrófonos, y desde mi visión, la gente, bueno, primero la comida, segundo la escuela, tercero, seguramente todo lo que tiene que ver con la atención de gastos médicos y otras cuestiones del hogar, como el pago de los servicios y demás, y por último, aunque parezca antipático, es el tema de las tasas municipales. ¿Esto se puede resentir? Probablemente se puede resentir, porque más allá de esto que explicamos, que en Pinamar hay trabajo y demás, también no es menos cierto que el propio intendente de Pinamar en estos estudios, cuando dijo que el sueldo de los municipales, por ejemplo, son los más importantes de los 135 municipios, también no es menos cierto que él dijo algo que también coincido, no alcanza. La dinámica de gastos, yo cuando ayer fui a consultar al odontólogo me di cuenta que nos caímos del mundo en la Argentina, ¿no? Porque hacer determinados arreglos en la boca, algo que parecería de uso normal, habitual, bueno, a lo mejor cuesta un dineral o una cantidad de dinero que es importante. Todo
se ha disparado de una manera que realmente repercute en el seno de todas las familias pinamarenses y también a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Hay mucha gente que lo está pasando realmente muy mal. Y aquí en Pinamar, lo que me pasó también en el Consejo Deliberante es que lo que no vi es el abordaje, digamos, de la problemática que yo, en mi visión, tampoco manejo, y que tiene que ver con la forma en que se recauda y la forma en que finalmente se gasta. Porque vos a lo mejor en tu casa, Olivier de Ville, tenés un gasto de 100 y a lo mejor es excesivo porque llevas una vida pomposa. Cuando te dan un 60% de aumento, vos lo único que estás haciendo es, de alguna manera, festejar ese 60% porque te permite llegar a esa vida tal vez de despilfarro, pomposa, que no se corresponde a lo mejor con la realidad de que está viviendo el país. En una cuestión macro y muchísimo más compleja de lo que es las cuentas municipales, yo no sé en qué se gastan los 10.000 millones de mangos que hoy por hoy tiene anualmente el intendente de Pinamar como caja. Esto es lo que en definitiva no queda muy en claro, es decir, cuánto uno se sienta allí, son una reunión de 20 minutos con muy pocos papeles sobre la mesa, muy poco acceso a la información, y en definitiva a lo mejor le estás dando una cantidad de dinero, un flujo de dinero para que sigan administrando algo que no está correctamente administrado. A esto me estoy refiriendo. Y después las diferencias que hay respecto de, por ejemplo, en temas como la deuda flotante. Por allí se hablaba de unos 100 millones de pesos. Lamentablemente Gregorio Stanga estaba invitado para participar en la mañana del programa y bueno, por compromisos de agenda no pudo estar. Mañana justamente está la sesión definitiva que va a determinar el aumento de tasas, más una sesión ordinaria, tampoco va a poder estar, pero el lunes lo vamos a tener acá y le vamos a preguntar respecto de la deuda flotante, porque por lo que yo tengo entendido, y él me dice, así de boca a boca, es muchísimo más dinero. Sí, yo de la deuda flotante pregunté, ¿te acordás ayer? Específicamente si la deuda, si teníamos deuda previsional, o sea, de aportes del municipio, porque Sí, en sí. una época lo tuvo, ¿te acordás? Hace 15 años, 20 años, me acuerdo. Sí, ahora automáticamente se lo Y descuenta. ahora, entonces, la explicación del secretario de Hacienda es ahora automáticamente se lo descuenta, con lo cual la deuda flotante que es de 1.000... No sé, según el secretario de Hacienda eran 100 millones. 100 millones, no eran 1.000, discúlpame, eran 100 millones, corresponden a gastos comunes. Claro. Y eso asusta un poquito también, ¿no? También. Y por allí había una señora mayor contribuyente que preguntó, dijo, bueno, esto mismo cuando aumentaron la vez pasada también dijeron que era para paliar el tema de deuda flotante y después cuando venimos al tratamiento justamente de esta nueva tanda de aumentos dicen que es para lo mismo. Tiene razón la señora, vos sabés que recién me acuerdo de eso, sí, es cierto. Entonces, esta es la sensación que me queda, que no he cumplido absolutamente con la regla de defender a lo mejor los intereses de los contribuyentes en tanto y en cuanto no tengo un abanico adecuado de información para decir esto está bien o esto está mal. Y también por el lado de los ingresos. Yo expliqué días pasados que el déficit fiscal en un municipio, en la provincia o en tu casa o donde fuera, pasa por los ingresos que vos tenés y la forma que gastás la plata. Habría que ver también el tema de los ingresos, si hay pérdidas de dinero por mala praxis en las cobranzas o, lo que es peor, por falta de fiscalización a lo mejor, ¿no? Sí, yo para que te quedes un poco más tranquilo o más nervioso como vos quieras, hay un tema importante con los ingresos y que tiene que ver con con todo el Consejo Deliberante, básicamente. No te olvides que se han aprobado la rendición de gastos a libro cerrado y con la mayoría absoluta. Entonces, sin tratamiento, a lo que voy sin tratamiento. Entonces, eso fue una realidad en algún momento, no es de este gobierno, fue de otros gobiernos también.
Pero la realidad es que el Consejo Deliberante lo que hace es un contralor al Ejecutivo, supuestamente, y eso no se cumple. O se cumple con una idea bastante distorsionada de lo que es la realidad del por qué están ahí de los concejales. Yo creo que mi experiencia es muy grande, o al menos creo que bastante grande en el Consejo Deliberante, de los dos lados, de adentro, de afuera, estando... Y en realidad creo que Juan Luis de Machi me gana en presencias porque él va a más sesiones que yo, otro periodista amigo, y en realidad nosotros, o sea, en todas las sesiones, a ver cómo explicarlo, en los cuales los concejales y en todas las conformaciones, mejor dicho, de Consejo Deliberante que hemos tenido, esta es una de las peores, esta es una de las más mediocres que tenemos. Yo cuando le digo burros, me dice Mirta, no puedes decir eso en la radio, y posiblemente tenga razón, pero a veces hacen burradas en serio. Burradas que después el Honorable Tribunal de Cuentas de la Nación toma nota de esas cosas porque no son gratis, y después, pero la sanción viene dentro de 7 años. El Tribunal de Cuentas de provincia. De provincia, disculpa, no de la Nación, de provincia, viene dentro de 7 años. ¿Entendés? Entonces... sí, primero que es cosa juzgada, es cosa juzgada. Y segunda, que yo quisiera ver realmente si el Contralor que tiene hoy por hoy el Tribunal de Cuentas de la Nación tiene que ver, yo creo que tiene que ver con la forma que se ejecuta las partidas presupuestarias, pero no específicamente con el fondo. En el fondo. Y bueno, pero lo que pasa es que en realidad las burradas que son como marcables, acusables, como vos quieras decirlo, en realidad corresponden a vicios de procedimiento que invalidan el acto administrativo posterior. En función de eso, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires es que toma cuenta y dice, bueno, usted se equivocó en esto, usted señor presidente, usted señor concejal se equivocó en esto, y se le impone una multa de tanto. Es así, pero la realidad va un poquito más allá de lo práctico nuestro, porque eso es como está armado el Contralor de la Administración Pública. Pero lo nuestro, las últimas rendiciones de cuenta. Las últimas rendiciones de cuenta es traerme los tickets en qué gastaste y decirme en qué gastaste y a ver cómo cierra lo que entró y lo que vos gastaste. Algo que, por ejemplo, hacía el concejal Vidauri, para citar un caso. Sí, correcto, el arquitecto. Sí. Y en realidad esos fueron aprobados casi a libro cerrado. Entonces, si lo que hice lo aprueban al libro cerrado y vos inocentemente, Ángel, querés tener la información de lo que vas a hacer, y de lo que vas a hacer es lo que te escuchás acá en la radio con muchos invitados, en los cuales vos sabés que en ese momento está mintiendo. Sí, en realidad ni siquiera, viste, cuando a mí, yo tengo entrevistados acá y de repente viene uno de un signo político y me dice, mira, la deuda flotante es 2 y el otro oficialista me dice es 1. Yo parto de la base de que uno de los dos o los dos en definitiva no están, porque hay debemos coincidir, y vos vas a coincidir conmigo, en que en el trasfondo de todo esto también hay una cuestión política, sobre todo en un año que justamente es electoral. A veces se le agrega un tanto a las cuestiones y lo que puede estar mal aparece como muy mal en boca de quienes están en la oposición. Esto suele suceder, pero yo creo que como contribuyente la cuestión pasa por tener el cúmulo de información indispensable en un tiempo que es realmente muy corto como para analizar toda una movida de un año de presupuesto, por decirte algo, para ver en qué se gasta la plata, de la forma que se gasta, de qué manera inciden los sueldos en todo ese cúmulo, quiénes son en definitiva los que conforman la planta
de personal del municipio de Pinamar, porque a lo mejor tenés una planta política que gasta una enormidad de plata y se está yendo un montón de guita por decirte algo, ¿no? Pero Ángel, si vos querés hacer una prueba, hoy a la tarde, a las 18 horas, hay otra preparatoria. Sí, yo voy ahí. En esa preparatoria podemos ir y podemos hacer la pregunta correspondiente respecto a, por ejemplo, qué cantidad de empleados hay en cada área o cómo se administró, que vos querés saber específicamente, por ejemplo, cómo se administró. Es muy difícil que en una sesión de esas características y por el tiempo puedan seguramente evacuar todas las preguntas. No te van a dar respuesta. No te la van a dar, por más que lo hubieses dicho ayer. A ver, todo esto se está haciendo apuradísimo. Normalmente pretenden, vamos a poner las cosas en blanco y negro, en 3 días, miércoles a las 11 de la mañana, jueves a las 18 y viernes que se vota, en 3 días vos tenés que estar empapado en lo que no están ni siquiera empapados los concejales que están allá adentro. Ahí se estaba. Bueno, Ahí quería llegar. entonces, normalmente las preparatorias se hacen una semana antes. ¿Para qué? Para darle tiempo al Ejecutivo de que junte la información, de que te haga una devolución, claro. Y en función de esa devolución, si es satisfactoria o no es satisfactoria, lo haces. De hecho, si revisan un poco los archivos del Consejo Deliberante, vas a encontrar que yo en más de una oportunidad he dicho: no voy a realizar el voto. En realidad hay algunos votos que no se pueden ser por abstenerse, que correspondería abstenerse, o voto por la negativa básicamente porque no tengo la información completa para dar un voto por la positiva. Entiendo, por ejemplo, yo lo que voy a plantear el viernes, yo digo, entiendo que es ajuste por inflación. No tengo la información completa para saber si ese ajuste por inflación, que cómodamente desde un sillón se está aplicando respecto a lo que dijo un ministro o lo que marca una realidad, lo pude haber disminuido mejorando la administración de tal sector o de tal parte de la municipalidad. Como no tengo esa información, yo no puedo decir está bien el aumento. Porque no sé si hizo, claro, es lo que vos te estás planteando. No sé si se hizo el esfuerzo, es lo que vamos a decir a lo mejor. No sabemos si se hizo el esfuerzo para que ese aumento, en vez del 122%, que es el total del aumento, se haga del 80%. Porque el otro 40% nos ajustamos los cinturones y logramos achicarlo. Eso es lo que falta. Y eso en 3 días que te lo están metiendo así como picadora de carne, no lo logras hacer. Tal cual, tal cual. Esto es lo que en definitiva uno está vislumbrando, ¿no? Yo pienso que lo que le falta probablemente al ciudadano, y esto no involucra solamente al partido de Pinamar, sino en la provincia y tal vez en la nación también, es el control de gestión, el tema de auditoría, el tema de tener la certeza absoluta de que cada peso que pone un contribuyente en las arcas municipales, provinciales o nacionales, es gastado debidamente. Sobre esto se ha escrito, pero muchísimo, ¿no? Y se ha ejecutado realmente muy, muy poco. Y prueba de lo que estamos diciendo es lo que vos justamente estás explicando. Un concejal probablemente aprueba a libro cerrado la rendición de gastos de un ejercicio, algo que en definitiva está dando piedra libre para decir que estás gastando mal, seguir gastando mal, total los contribuyentes ponen el lomo. Es así. Pero bueno, así estamos, amigos. 10:34 de la mañana, vamos a ir a la primera tanda de noticias. Y cuando volvemos seguimos compartiendo la mañana de Desayunante con el amigo Oli de Bill y con todos ustedes que están allí en Villa Gesell, en Pinamar, en Cariló, Ostende, Mar de Ostende, Pinamar, Pinamar Norte. Ayer, bueno, vi que la radio, cuando iba a General Madariaga, se escuchaba muy bien, pero por si no se escucha muy bien, también tenemos justamente los amigos de General Madariaga que retransmiten y que nos pueden sintonizar también. Vamos con las noticias.
¿Tienen visita? Estás escuchando Radio Oz. Estás escuchando Radio Oz. 104.9. Estás en Desayunate con la Noticia. Con Ángel Visallo. Bueno, fenómeno 10:41 de la mañana. En estos momentos, mira vos, 8 grados la temperatura en la ciudad de Pinamar, sigue muy alto el porcentaje de humedad, 97, la térmica un poquitito más baja, 6 grados 7 décimas. Bueno, allí compartiendo Desayunate con las noticias y algunas noticias de orden municipal que son bastante importantes. Mira, una de ellas tiene que ver, bueno, esto es... Bueno, es bueno para los chicos, sobre todo. El municipio decidió poner más luz para el corredor educativo. Se agregaron 2 columnas nuevas de 16 equipos LED en el sector que va desde la escuela técnica número 1 hasta Intermédanos y Bunge. El corredor ya contaba con refugios escolares, también cámaras públicas y privadas conectadas al Centro Integral de Seguridad. Bueno, algo que me parece muy bien. Se viene también, esto tiene que ver también con noticias municipales, desde el 24 de junio, es decir, el pasado mañana, al 1 de julio, bueno, la ciudad se va a llenar de actividades para celebrar el 45 aniversario de la creación del partido de Pinamar. Qué bueno. Una semana llena de emociones, recuerdos y reconocimiento a todos aquellos que han contribuido al crecimiento y desarrollo de nuestra queridísima ciudad, ¿no? Pinamar. No podemos perdernos la oportunidad de ser parte de esta semana pero tan especial para Pinamar. ¿Marca las actividades? No. Sí, las tenemos por aquí. Bueno, a ver si lo podemos ampliar. Te digo, a ver, apertura de la semana, el sábado 24 de junio, dice en el Mangrullo, en Avenida Bunge, al 2100, dice, bueno, es la apertura, ¿no? Después dice el domingo 25 de junio, Potuto, una historia sin tiempo, Teatro de la Torre, en Avenida Constitución 687. Después pintura, tango y historia, el lunes 26 de junio, en Cariló Golf Club, esto es en Ñandú 964, a las 15 horas. Pinamar en cortos, el martes 27 de junio, en la Sociedad de Fomento Amigos de Ostende, esto es en Lyon y Misiones, a las 15 horas. También tenemos acá memoria, y símbolos pinamarenses, el miércoles 28 de junio, Monumento a Pioneros, Avenida Bunge y Sirena, a las 11 horas. Relatos de Pioneros, el jueves 29 de junio, Playas Hotel, Avenida Bunge 250, a las 18 horas. Tarde con música, viernes 30 de junio, a las 18 horas, en El Ojo y El Diamante. Esto es en Somellera 79. Y finalmente, bueno, Pinamar distingue a su gente el sábado 1 de julio en el Teatro de la Torre, Avenida Constitución 687, a partir de las 19 horas. Me parece realmente piola esto. No es una fiesta popular por lo que estuve escuchando. No es... No es una fiesta popular lo que estuve escuchando. Bueno, tiene que ver con las características posiblemente de Pinamar. Seguramente. Y bueno, y algo que estaba postergado es la reprogramación del acto promesa de lealtad a la bandera. La municipalidad está informando a la comunidad que el acto de promesa de lealtad a la bandera ha sido reprogramado para el lunes 26 de junio, en el mismo horario y lugar que estaba planificado originalmente, y en el afán de garantizar que todos los estudiantes puedan participar de este acto. Estamos hablando de las 10:30 horas el lunes 26 de junio en el Polideportivo Municipal. Hay algo también muy piola el miércoles 28 de junio, de 10 a 12, en Forestar
Pinamar. Hay una entrega de árboles en Martín Pescador, esta vez es en Martín Pescador entre Show y Eneas. Ahí va normalmente una de las camionetas de ecología, la FCN y los muchachos de ecología que te explican básicamente. Y las especies, bueno, son ceibo, no me acuerdo los nombres exactamente, pero porque no son originarios de Pinamar, pero realmente me encanta que se varíe un poco, porque en definitiva no tenemos flora autóctona nosotros, ¿viste? O sea, sin duda. Y además el hábito, ¿no? El hábito de forestar, de... Por ejemplo, el jacarandá lo han puesto en varios lados y aparentemente va a prender, y el día que prendan todos los jacarandá, que se estuvo dando durante los últimos 2 años, creo, acá en Pinamar. Vamos a tener un Pinamar celeste violáceo hermoso. La verdad que la idea como paisajística del ceibo, el jacarandá, los otros no, el aguarubá y el cen del campo, esos bueno, son básicamente plantas que yo las he puesto en mi jardín y estoy mirando a ver qué es lo que es, ¿viste? Porque la ignorancia mía, ¿viste? Es grande en este sentido. Y, claro, pero que crezca a ver cómo son. Pero, por ejemplo, me hubiese encantado que, sobre todo en la parte de Ostende, que estamos muy despoblados, que hubiesen puesto árboles más piolas. Y en honor a un amigo nuestro, a Gunther, al recordado Gunther, un personaje realmente, si bien él terminó muy enojado conmigo, yo le tenía un cariño muy grande a Gunther. Bueno, él decía siempre que hay que plantar árboles que sean útiles. Entonces, por ejemplo, como en muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, los naranjos, que dan buena sombra, son muy duros, ¿viste? Son piolas para las veredas porque no levantan veredas, son muy duros. Y aparte, bueno, hay muchas casas que van a ser dulce de... Sí, vos te llevaste lo que te dio ecología para plantar en tu casa. Sí, todo lo que me dio ecología, algunos he tenido éxito, algunos pinos. Con los pinos he tenido más problemas, básicamente, porque he recibido pinos de ecología, he recibido pinos del colegio que entregaba. Me convertí en un asesino de pinos. Yo te voy a decir una cosa, vos sos bastante combativo. No tenés miedo que te metan una planta carnívora por ahí. No, pero por ejemplo, los ceibos que vos te das cuenta cuando la planta está contenta, y es en serio, de pronto yo tengo un ceibo puesto y el tipo le cuesta un huevo, está ahí subiendo el médano, ¿viste? Le cuesta mucho, no es el mejor lugar para él, él te lo está diciendo. Y tengo otro ceibo sacado del mismo lugar, el mismo día que lo plantamos en el frente de la casa de Mirta. Y el ceibo está espléndido, ¿viste? Es su lugar ese. Bueno, y los dos vienen del mismo lugar, de ecología, del mismo momento que nos entregaron, el mismo día lo plantábamos todo, ¿viste? Entonces, pero bueno, para eso hay que saber mucho más. Yo no sé del tema, pero bueno, uno intenta y... aprendemos forestando y viendo, ¿no? Claro, y hice algo que en algún momento hizo la naturaleza acá en Pinamar con estas plantas de flor amarilla, falsos aromos. Que esos falsos aromos son los que protegieron realmente el crecimiento de los pinos. Cuando vino esa helada grande, la nieve y los mató, de ahí salieron los pinos y crecieron con una fuerza increíble porque ya estaban ¿cómo se llama? Acostumbrados, o no sé cuál es el nombre, o sea, digo, ayornado iba a decir, pero no es el nombre, ayornado a ese pedazo de tierra. El día lunes vamos a tener la visita de Gregorio Stanga. A ver, decime, ¿tenés alguna pregunta que me puedas anticipar a mí y que le vas a hacer al concejal y que te gustaría formalizar y por qué? Que me gustaría formalizar, y te explico por qué. Más que pregunta, es un análisis. Creo que Gregorio es un tipo muy coherente, básicamente.
Entonces es la persona a la cual yo le haría esa pregunta. ¿Por qué? Porque si se lo hago a un fanático, para mí personalmente es tan desagradable hablar con un fanático de la izquierda como un fanático de la derecha, ¿viste? O sea, los dos extremos son muy, muy desagradables. Hablar con un kirchnerista o cristinista me resulta tremendamente desagradable. Hablar con un macrista me resulta también tremendamente desagradable. Gregorio me parece una persona que yo lo siento un tipo confiable, ¿viste? Básicamente. Tengo que aclarar que es el único concejal que una vez que fue elegido se capacitó para desempeñar su función. Es el único y lo hizo por su cuenta, no a costa del consejo. Entonces eso ya me da un respeto muy grande hacia su persona. Bueno, la pregunta mía que me interesa es básicamente ¿cómo hacen para enamorarse? Porque en estos días, en esta semana, hemos tenido contacto con distintos estamentos del peronismo y de otros sectores en función de nuestro trabajo de periodista, básicamente. Y te daban respuestas que vos ya no había forma de digerirlas, ¿viste? Porque por ejemplo, no, hay que votarlo a Massa aunque sea con un omeprazol o un Reliberán tapándome la nariz, pero... Y yo digo, no, pará, ¿cómo vas a votar tapando la nariz al que va a gobernar o va a dirigir los destinos del país los próximos 4 años? No es así. No es así. Entonces, si bien me creo... Yo escuchaba ayer algunos discursos viejos de Perón porque a mí me gusta ir a la fuente, básicamente, a ver qué es lo que pensaban la fuente de estos movimientos, ¿no? Y difiere totalmente de la realidad. Esas fuentes difieren totalmente de la realidad. Entonces, ¿cómo haces para que alguien que está o tiene al peronismo como opción, porque en definitiva las otras opciones son bastante diametralmente opuestas, entonces es fácil poder llegar a tener una opción dentro de Cambiemos o una opción dentro del peronismo, o sea, es fácil encolumnarte en una de las dos. ¿Cómo haces para que esa persona se enamore de tu proyecto? Cuando ve que es una bolsa de gatos que se están peleando por el poder y no por el proyecto de país que quieren hacer. Y lo estoy hablando a nivel local y a nivel nacional. Ves que nadie resigna su cargo y ves que aun cuando se está muriendo está diciendo yo soy candidato a presidente. Como decían en un momento un periodista, dijo siempre apuntan para arriba y bueno, para abajo donde caiga el tiro lo agarran también, ¿viste? O sea, y me gustaría preguntarle eso, ¿cómo hace él como dirigente para que un personaje cualquiera de local, un vecino, que prefiera la orientación que le puede dar a la vida, no estoy hablando de la ciudad, a la vida, un peronismo, que es distinta que la orientación que le da a la vida un partido liberal, como puede ser Cambiemos, ¿no? Ni uno es bueno ni el otro es malo, o sea, estoy hablando de distintas orientaciones de lo que vos querés en su vida. Yo a Gregorio lo tuve muchísimo aquí, le he hecho infinidad de notas y hay algo que bueno, que dejó siempre en cada una de las notas, dejó sentado que toda su estructura política, la cuestión ambiental, tiene un peso realmente significativo, ¿no? Para él la ciudad, desde el punto de vista ambiental, del cuidado ambiental, es algo que no se debe descuidar, ¿no? Yo lo he vivido con él como concejal, yo como periodista básicamente, cubriendo el tema de Pinamar Norte, por ejemplo. Sí. Cuando barrieron un médano para colocar un estacionamiento, un acceso a un balneario. Que vino Casef de Pinamar Sociedad Anónima y sonriéndose diciendo, bueno, esta vez me agarraron, la próxima no me agarran. Y cuando decís, no, porque ahora va a venir fiscalización y viene él
tío del intendente, que era el director de fiscalización, y decís, bueno, acá se pudrió todo, está bien, esto sucede por esto. Tal cual. En definitiva. Entonces, y yo lo he visto a él peleando el Sí, tema sí. justo junto con Ana Laura El de Spinelli. Méndez Pinel. Juntos, los dos, uno dando el apoyo legal, pero peleando esas cosas. Así que eso que vos estás diciendo lo corroboro totalmente, no hace falta que yo lo corrobore, pero te lo cuento, lo corroboro totalmente sí, porque porque- lo viví. Mucho, vos sabés que Pinamar ha cambiado muchísimo. Ayer justamente, mientras esperaba, el dentista, bueno, la persona que atiende, es de acá de Pinamar, oriunda de Pinamar, te conoce muchísimo vos también, y estábamos hablando del Pinamar que cambió muchísimo desde el punto de vista de la inseguridad, desde el punto de vista que ya es una ciudad más portentosa, si bien yo te escucho decir en un sinnúmero de oportunidades a vos que Pinamar es un pueblo, todavía sigue siendo un pueblo. La realidad también es que, bueno, a los 7.000 habitantes, 8.000 o 10.000 que tenía cuando uno arribó acá a esta realidad de casi 40.289 de acuerdo al último censo, y a toda la construcción y los cambios que realmente se produjeron en los últimos años, la ciudad es otra. Y el cuidado justamente de lo que queremos, de lo que planificamos como ciudad para Pinamar, es importante. Yo en boca de algún político también de aquí de Pinamar, de muchos años atrás, en algún momento escuché decir, esto a la larga va a ser como Mar del Plata. Y yo creo que la mayoría de los pinamarenses, quienes queremos el lugar, no queremos eso. No, yo ni siquiera quiero Avenida del Mar. ¿Entendés? No, es decir, el crecimiento de la ciudad tiene que estar acompañado por una cuestión estética y ambiental, que justamente, y a esto es donde quería arribar, el concejal Gregorio Stanga le presta muchísima atención, a diferencia de otros candidatos que yo los tengo a todos acá, y él hace mucho hincapié en esta cuestión, ¿no es cierto?, el desarrollo de lo que puede ser como ciudad Pinamar, la visión de unos y la visión de otros, ¿no? Sí, y eso que la visión de él es bastante más moderna que la mía, ¿no? De lo que es Pinamar. O sea, a mí me preguntás qué es lo que uno vino a buscar cuando o cuando eligió esta ciudad. Yo lo veía hace 2 días bailando en Gesell. Y vos decís, en un anfiteatro realizado dentro del pequeño bosque que está a la entrada en Boulevard y 102. Sí, lo ubico. Y vos decís, y está bien pensado, ¿por qué? Porque en primer lugar hacía frío, pero no había viento, porque estabas en el bosque, dentro del bosque, así que no había viento. Te hago una comparación, cuando me toca un espectáculo en el anfiteatro de Madariaga, te morís de frío, vas a morirte de frío, porque pareciera que hubieses elegido la ubicación del pasillo para las corrientes de aire para que sople fuerte, ¿viste?, sobre la tribuna. El traste te queda a la misera. Ya los que vamos muy seguido, vas con tu almohadón, ¿viste?, tu almohadón y tu frazada para cubrirte. Bueno, eso mismo no era necesario el otro día en Gesell. Y en Pinamar hemos tenido algo aproximado, pero no tan central, porque lo bueno de esto que estoy hablando de Gesell es que es un lugar central, ¿viste?, céntrico, que fue hace 2 años cuando se hicieron las actividades en La Piña, Sí. en el Camino de los Pioneros. Y ahí hubo algo bastante parecido, no del todo, porque si bien no estaba dentro del bosque, estaba al principio del bosque, el viento hacía de las suyas también, ¿viste? Pero nos está faltando esa parte, ¿viste? O sea, nosotros, Pinamar no tiene un anfiteatro, no tiene un lugar donde esparcirse de pronto. Le dicen, yo me acuerdo a la escuela de danza y folclore que maneja Mario Pérez, o manejaba Mario Pérez en la municipalidad, y bueno, hagan el acto del folclore, del Día Internacional del Folclore, en la plazoleta ahí en Avenida Central y Corso Elegancia, la Virgen de Schoenstatt, no sé cómo se pronuncia, y vos vas ahí y no tenías ni la luz bajada, ¿viste? O sea,
Y vos decís, pucha, éramos 4 gatos locos, pero porque no podíamos ser más de 4 gatos locos tampoco, ¿viste? Porque... Sí, además, Oli, no perder de perspectiva de que quienes eligen Pinamar para venir a radicarse, y me estoy refiriendo a después de la pandemia, todos sabemos que hubo muchísima gente, esa gente, si vos los consultás, eligieron un modo distinto de vida. Pensar en una ciudad de 600.000 habitantes es pensar en una ciudad como la que escaparon esos que vienen a radicarse en Pinamar, ¿no? Sí, es sí, un contrasentido realmente pensar en una ciudad portentosa, cuando en realidad nosotros somos una ciudad turística, que el principal atractivo es justamente los pinos, la naturaleza, el mar, la tranquilidad. Esto es lo básico, diríamos, de Pinamar. Y muchos se fueron de esos que vinieron, ¿eh? Muchos no duraron más de 2 o 3 meses. Yo lo vi en el colegio. Familias nuevas que se integraban, familias nuevas que se iban a los 2 meses. Claro. Porque hay que bancarse. A ver, hay que bancarse el nada que hacer. Hay un cura que, no sé si es humorista o qué, que hace muchos, no sé si TikTok o cosas en Facebook, creo que es mexicano, y que el hombre habla de la mujer y con mucho humor, habla siempre con mucho humor, ¿no? Entonces él planteaba que la mujer era todo como eran cascos con 20.000 cables y hacían 20.000 cosas al mismo tiempo, y que el hombre tenía cajitas, ¿no? Todas cajitas por separado, y es cierto. La mujer es multitasking, el hombre no, es multitarea la mujer, el hombre no es multitarea en general. Vos haces una cosa a la vez, no haces 2 o 3 cosas a la vez. Y en general sucede así. Y él planteaba que en el hombre hay una cajita que la mujer no lo tiene, que es el nada que hacer. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo no estás haciendo nada? Arreglar el lavarropa. No, es el momento de no hacer nada. Bueno, ese no hacer nada tiene algún paralelismo que ver con la gente que ha venido de Buenos Aires y que de pronto se encuentra con esos tiempos muertos en los cuales dicen acá no pasa nada. Y no pasa nada porque acá en ese momento tiene que estar pasando cosas por adentro tuyo, ¿viste? Claro, se vive de otra manera. Y se vive distinto. Algunos se han acostumbrado, otros no, y nos siguen teniendo para venir en las temporadas. Sin duda. Nos vamos a ir a la segunda tanda de noticias. Cuando volvemos tenemos mucho más Desayunate con las noticias, con Ángel Villacchio, quien te está hablando, y Olivier de Vil. Dale. Es hora de saber lo que pasa. Disculpame que me fui por las nubes, No, como siempre. Fenómeno, 11 horas 13 minutos, nos estamos acompañando con Puente, Gustavo Cerati, aquí en la mañana de Desayunate. La temperatura en estos momentos en la ciudad, bueno, es de 9 grados 3 décimas, la humedad del 97%, la sensación térmica 8 grados 2 décimas, el solcito tenuemente que acompaña esta mañanita pinamarense. Vamos a recordar que estamos saliendo en dúplex con los amigos de Energy Pinamar 99.1, la Folklore Pinamar, también la Tango Pinamar 88.3, la 100.9 de General Madariaga y junto a todos ellos la 93.7 Radio Cadena Sola. Todo, bueno, naturalmente muchísimas gracias por acoplarse a esta transmisión. Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible para acompañarlos a todos. En cualquier sitio que estés de Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga o bien a través de la web en cualquier punto de la República y el mundo. Bueno, finalmente mi querido amigo Olivier de Vil, Patricia Bullrich le ofreció al mendocino Luis Petri ser su compañero de fórmula y así de esta manera se van acomodando los tantos, ¿no? Los melones. Los melones, como diría. Son un poco menos de 3 días para el cierre de las candidaturas. Seguramente vamos a tener que conocer también lo del Frente de Todo,
cómo se acomoda esa cuestión. Todavía no hay pistas, ¿no? ¿Vos qué idea tenés? No, en realidad sí se fueron acomodando de una forma desordenada. Me escuchaba ayer a Lidita Carrió y hablaba un poco del historial con Patricia Bullrich de ella y cómo después cambia de orientación Patricia Bullrich y termina armándose sola junto a Macri, ¿no? Y que ella dice que ella se pone del lado de los que quedaron afuera de esa unión, porque en definitiva la unión de Patricia Bullrich y Macri como presidente, no presidente, pues como mentores del espacio, es importante, y bueno, ella dice que para compensar eso, del otro lado va a tratar de aglutinar al resto, o representar al resto. Está bien, o sea, está bien que vayan eligiendo nombres que sean importantes en las provincias y en el interior, ¿no? O sea, ¿Te llama la atención, por ejemplo, bueno, por el otro lado, para terminar con lo de Juntos por el Cambio, la Reta eligió a Pichetto, como decimos, las piezas se están acomodando. Pichetto, que justamente, bueno, va a ser cabeza de lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Y hoy estaba incluso publicando el diario Clarín la posibilidad de que quien acompañe a la Reta sea nada más ni nada menos que Morales, ¿no? Morales de Jujuy, hoy con unos ruidos tremendos en la provincia, ¿no? Pero claramente, y a esto quería llegar, se están definiendo las posturas de uno y otro espacio político, ¿no? sí, yo creo, por la pequeña experiencia que uno puede tener en esto, que no es elegible, viste, es el gobernador de Jujuy como vicepresidente de la nación. No es una opción válida estratégicamente para la Reta, y eso lo va a tener en cuenta. Se le está prendiendo fuego la provincia, con razón, sin razón. Yo quiero hacer una aclaración. Nosotros acá en la radio, y se nos pasó ese día, hemos recibido de Maricel Ríos de Purmamarca videos y filmaciones de lo que estaba ocurriendo allá cuando ningún medio nacional lo estaba manejando el tema. O sea que eso es una realidad. Que después los medios nacionales y que después fueron gente de Buenos Aires u otras organizaciones se politizó, es cierto, pero el reclamo original existía. Es genuino. O sea, separemos, a ver, para que quede claro. Yo escuchaba, mirá, no vi los videos que vos haces referencia, pero vi una maestra que decía: yo no soy ni kirchnerista ni soy comunista, yo soy una maestra. ¿Y sabe cuál es por qué traje a mi hija acá? Para que aprenda a defender sus derechos, porque yo cobro 53.000 pesos como enfermera, perdón, no era como enfermera. Y me llamó la atención, ¿viste? Que hay gente que en realidad está protestando porque la provincia de Jujuy está pasando económicamente por un periodo bueno, por lo que tengo entendido, ¿eh? Y siempre el mismo problema, ¿no? El tema de la distribución de la riqueza, que no los alcanza a todos por igual. No, y ese reclamo, yo todos los años, durante 15 años, con mis hijos iba en las vacaciones de invierno al noroeste argentino. Creo que es lo más grandioso que tenemos en la Argentina, porque realmente el sur es bonito, pero ahí está Suiza, hay otros lugares que hay paisajes parecidos. Lo que nosotros tenemos en el noroeste argentino no hay en ningún otro lugar, y la calidez de la gente también. Maricel Ríos es una persona de Purmamarca, es un habitante de Purmamarca que trabajaba en Sabor a Tierra, en uno de los primeros lugares que íbamos con los chicos. Los chicos míos siempre la recuerdan por el quesillo de cabra y el arrope, que era, o el dulce cayote, el quesillo de cabra con dulce cayote, era así, que le regalaba las cenas. Y bueno, y se trabó una relación con ella y con otros y con periodistas que eran de Jujuy. Y ellos fueron los que nos enviaron la información. Esto es falta mía. Yo, el día ese teníamos mucha cosa para hablar, y si bien lo comentamos fuera del aire, después no lo tratamos al tema.
Después te voy a pasar las filmaciones, son videos caseros, o sea, son videos hechos por ellos. Que muestran lo que está pasando. Y que muestran lo que está pasando. En realidad, el reclamo, a lo que voy, el reclamo original es totalmente genuino. Cuando se politizó, se empezó a embarrar la cosa y ahora pareciera que el reclamo original no fuera genuino. Y no es cierto, no se coman esa, por favor, no es cierto. El original es genuino. La politización que hicieron después, mandaron al grupo de piquetero acá, eso me parece un asco total, porque en realidad les parece un asco también a ellos, a los originarios. Sí, una cosa es las cuestiones que generalmente planifica la política, y muy distintas son los reclamos genuinos que normalmente en cualquier punto de la República tienen aquellos que lamentablemente, y son muchos en Argentina, porque estamos hablando de pobreza del orden del 40-50%, hay gente que la está pasando realmente muy mal, y que quitarle justamente la única herramienta que tienen, que es el derecho a protestar, el derecho, aunque sea pacíficamente. Yo no estoy en desacuerdo totalmente con la violencia, ¿no? Pero a veces la violencia también se empieza a ejercer a partir de tener a tanta gente sumida en una condición miserable, como ocurre en un país con tanta potencialidad como el nuestro, ¿no? Y tratar de acallar esas voces, esos reclamos, me parece sinceramente una hijoputez, para decirlo en mi lenguaje, ¿no? Sí, totalmente. Y yo digo, la gente tiene derecho a protestar, el derecho de protesta pacíficamente, porque es la única herramienta que tienen los ciudadanos para decir, además del voto, para decir esto está bien, esto está mal. Sería muy bueno justamente que el pueblo jujeño tenga en perspectiva quiénes son unos y quiénes son otros. Esta reforma, curiosamente también, aunque te parezca mentira, fue acompañada por el PJ local de allá, ¿no? Bueno, que eso fue cuestionado por todo el PJ. Todo el PJ han mandado mensajes internos, ha habido una movida muy grande respecto con nombre y apellido, respecto a los que habían votado acompañando esa modificación de la Constitución. Pero no nos olvidemos de algo. Yo ayer tenía una charla no linda, a lo mejor porque no me gustan las charlas políticas con gente amiga o cercana, pero yo digo, o sea, Jujuy no es lo mismo que Morales, Sadi, Capitanich, todo, o sea, son todos lo mismo, o sea, son feudos. O sea, entendamos que es así, y entendamos que por más que el color de Morales sea amarillo y no de otro color, en definitiva hace que no le da validez como que es correcto. Sigue siendo un feudo de una persona que está cercana a otra ideología. No es piola. Yo creo que Larreta metería mucho la pata si mantiene, y creo que no la va a mantener. Se debe estar dilucidando el tema de si está bien o está mal en este momento soltarle la mano a alguien. Pero la realidad es que si esa persona no suma o suma para abajo o resta, ¿no? No es el momento para ser amigos. Ayer, con mucho tino, Gregorio Stanga en el Consejo Deliberante, vos estabas presente, así que a lo mejor te acordás, y si le pifio con algo de lo que estoy diciendo, me gustaría que le corrijas. Estamos hablando de otro concejal, yo digo, es amigo mío, es medio sogán, pero es amigo mío, y yo lo voy le di el apoyo que puede llegar a darle a cualquiera, como le di el apoyo a Mendolara, ¿te acordás en su momento? Para avalar una lista más de alguien que tiene una inquietud, y yo no me preocupaba si era lo correcto o no era lo correcto, me gustaba que estuviera en el juego en ese momento. ¿Te acuerdas cuando estaban en frente al Banco Provincia? Bueno, en sus inicios, y que Gregorio Stanga me dijo, pero Oli, hay un momento que la amistad llega a un punto. El problema es que, como yo no soy político
ni me interesa, o sea, me encanta la política, no me gustan los políticos y no tengo ninguna ambición de cargo o política. Entonces, en realidad, yo puedo decir, bueno, es medio ganso, pero yo lo voy a seguir apoyando porque es amigo mío y porque en realidad no coincido como de la forma en que se maneja, no coincido ni siquiera en la cintura que puede tener. Él sabe que es así, pero está esa amistad, está el hecho de que cuando a lo mejor mi mujer se fue, yo me quedé con los chicos, me llama y me dice, Oli, venite al campo, acaba la cervatilla de tener la sierra, de tener cervatillos, mejor dicho, y los chicos se van a enganchar con la dulzura de estos animalitos y se les va a pasar un poco el barullo que tienen en la cabeza en ese momento. Y bueno, en definitiva eso sucedió así, yo no me olvido de esas cosas, entonces yo puedo acompañar. Sí recuerdo, ¿te acordás que lo dijo Gregorio? Y que posiblemente tenga razón, y haciendo el análisis o trasladando lo que dijo Gregorio en su momento en el consejo a nosotros dos, en una charla totalmente particular, lo dijo trasladándolo a la reta con Morales, aplicar lo que dice Gregorio posiblemente, más allá de la relación esa, yo creo que si le tira para abajo, la reta va a soltarle la mano, no tengo ninguna duda de eso. Sin duda. Lo que tenemos que visualizar detrás de todo esto también es que justamente detrás de cada problema que estamos viendo hay ciudadanos que, como estaba diciendo, la están pasando mal. En el entretanto, mientras se está discutiendo las fórmulas, mientras vos viste, bueno, lo explicabas muy bien, cómo se pelean por los cargos, cómo se pelean por figurar, cómo se pelean por los espacios, tanto estoy hablando de todos, no estoy haciendo particularmente Juntos por el Cambio, estoy hablando del Frente de Todos también, porque es una batalla campal prácticamente. En el entretanto, las noticias siguen pululando por allí, y detrás de esas noticias hay gente, como por ejemplo esta noticia que dice que la canasta básica subió un 7.2% en mayo y una familia necesita 217.000 pesos en Argentina para no ser pobre. Cuando vos, esto es información de la UCA, ¿no? Y cuando vos ves esto y ves generalmente lo que son los sueldos de miseria en Argentina, hay gente que gana más de que esto, pero hay gente que gana mucho menos que esto. Y hay 6 millones de jubilados que desafortunadamente la están pasando muy mal porque tienen ingresos que son realmente miserables, para definirlos de alguna manera, ¿no? En la Argentina, lo hemos dicho en algún momento, jubilarse es sinónimo de empobrecerse, de pasarla mal. Cada vez que se conocen los números de inflación, o cuando este tipo de noticias que termino de graficar, el tema de la canasta básica, o cuando se anuncian justamente las actualizaciones del haber jubilatorio, bueno, se impone, lo hemos visto en la agenda mediática, el problema, por ejemplo, de los jubilados, ¿no? De los jubilados y de todos aquellos asalariados que realmente la están pasando muy mal, y que nos preguntamos cómo hacen para llegar a fin de mes, qué malabares realizan para no sucumbir ante la inflación. Lamentablemente se trata de preguntas que tienen mucho sentido pero no tienen respuesta. Ya hace varios años que, por ejemplo, los jubilados dejaron de hacer malabares para llegar a fin de mes porque simplemente, la verdad, no llegan. Esto es una realidad, sin importar lo que hagan. Estoy hablando de 6 millones de jubilados. Hoy por hoy la jubilación mínima, y hay un grueso, en un componente prácticamente del 60%, el 80% no llega justamente a esta cifra que estábamos mencionando, 200 y pico de mil pesos. Y uno se pregunta cómo hacen. Bueno, siendo el haber mínimo el equivalente a un tercio de lo que se necesita para vivir, de acuerdo a la canasta básica, incluso también de los jubilados, que es un poco más alta porque incluye remedios y otro montón de cosas también. Bueno, hay que estirar el ingreso. ¿De qué manera? Yo creo que no hay forma de que alcance. Nadie se acomoda
a vivir en este país con un tercio de lo que necesita. Esto lo tenemos que tener en perspectiva y esto es lo que tiene que tener la agenda política como prioridad, ¿no? Es lo importante, lo importante. Hay algo, disculpame. Sí. Eso es responsabilidad del gobierno, no de los vecinos. Es responsabilidad del gobierno, Sí, no, tengámoslo claro eso, ¿eh? Porque pareciera que en sus discursos no es su responsabilidad. No, absolutamente. Cuando vos, es más, yo creo que hoy por hoy todo el mundo habla de la pobreza en la Argentina, pero son pocos los que desde una plataforma política hoy por hoy nos dicen cómo van a hacer para salir de este atolladero que hoy por hoy tiene la Argentina. Estamos hablando de billones, no millones, sino billones de deuda acumulada en pesos y otros tantos en dólares, casi 360.000 millones de dólares, que hace impagable, es asfixiante lo que tiene que pagar el país de acá en más, y es muy difícil pronosticar un momento realmente bueno para la población argentina. La culpa, como bien decís vos, no la tienen los vecinos ni la tienen los contribuyentes. Los responsables los tenemos que buscar en aquellos que administraron la cosa pública en los últimos 40 años y que nos llevaron a este estado de situación realmente calamitosa acá en la Argentina y que no tiene parangón y no tiene explicación para nada. El misterio, porque así lo vamos a llamar, el misterio de la deuda externa que se contrajo, vaya a saber en qué forma. Por allí hay un informe que duerme el sueño de los justos en el Senado Nacional, que justamente nunca fue tratado, el informe Ballesteros, en la forma que se conchavó esta deuda desafortunada, esta deuda ilegítima que hoy por hoy pesa sobre el lomo de todos los argentinos, ¿no? Es muy difícil que probablemente en las próximas décadas condicionen a tus hijos, a mis hijos, en una situación realmente desfavorable. Sí. Responsabilizar. Yo me acuerdo, mirá, en algún momento, y lo hemos dicho también en estos micrófonos, la decisión, creo que fue de Domingo Felipe Cavallo, de estatizar la deuda de los privados. Sí, de terror. De terror, realmente. Esto, bueno, compone parte de la deuda que hoy por hoy, porque se fue acumulando, ningún gobierno prácticamente ha pagado, lo que han tirado unos y otros fue la pelota para adelante, salvo la época de Néstor Kirchner, que se terminó con el Fondo Monetario Internacional. Todo lo demás después fue acumular, patear la pelota, engrosar esta bola de nieve enorme que pesa sobre el lomo de cada uno de los argentinos y que condiciona su futuro seguramente de acá a muchísimos años. Yo creo, mirá lo que venimos a decir Olivier, y quisiera como nunca estar equivocado en esto. Tal vez no vea la solución. Yo tampoco, y realmente sí quiero tirar un hilito para la gente. Cuando ustedes vean el enriquecimiento personal que han tenido los distintos dirigentes, estoy hablando políticos, sindicales y demás, son todos ricos. Sospechen. Entonces, si no sospechan de eso y siguen apoyando a esa gente, si esa persona que tuvo un enriquecimiento que no puede justificar, dice, bueno, vamos a avanzar o vamos a ir a Jujuy, y yo te digo la verdad, no iría, ¿viste? O sea, sospechen, empiecen a sospechar. No puede ser que las fortunas que han desarrollado los dirigentes sindicales y los políticos de todos los partidos, y específicamente los políticos de un partido que es el justicialista también, ¿no? O sea, no hay que sacarlo. No, específicamente, hay que marcarlo aparte, ¿viste? O sea, bueno, gobernadores de provincias en los cuales son feudos, y bueno, y sospechen al menos, qué sé yo, o sea, que te pique un poquito el tema de la sospecha de qué es lo que está haciendo esa persona, o cómo llegó ahí. Sin duda. La realidad de carencia que estábamos graficando y que sufre el pueblo trabajador argentino, que exige que insistir sobre los problemas fundamentales que agobian diariamente a quienes no pueden subsistir con dignidad,
a quienes no tienen empleo, a quienes necesitan ayuda del gobierno, porque los hay también, más allá del manejo político que a veces tienen los planes sociales y demás, a quienes teniéndolo no perciben salarios también, los hemos mencionado, que le permita llegar con los medios de vida necesarios y viven por debajo de la línea de pobreza. Bueno, todos ellos, yo tengo que decir que para mí esos son los verdaderos héroes, los que se levantan a las 5 de la mañana para parar el puchero. Y hay otros que en realidad, como está graficando Oli de Vil, están viviendo en una historia de bonanza y son los hacedores supuestos, entre comillas, de la solución de los problemas que ellos mismos crearon. Nos vamos a ir a una pequeña tanda de noticias y cuando volvemos tenemos más Desayunate aquí en la mañana de radios y del cúmulo de emisoras que nos acompañan aquí. Es hora de saber de lo que pasa en el mundo. Política. Toda la mañana informada. Desayunate con la noticia. Desayunate con la noticia. El magazine informativo del Pinamar por Radio Oz 104.9. Bueno, fenómeno 10:50 de la mañana, 11 grados, 4 décimas la actual temperatura en la ciudad de Pinamar, 96 el porcentaje de humedad, la térmica, 10 grados 4 décimas, aquí con el amigo Olivier de Vil compartiendo la mañana Desayunate junto a todos ustedes amigos que en cualquier punto de Pinamar, de Villa Gesell, de General Madariaga nos están acompañando. A todos muchísimas gracias, quedan apenas unos minutitos del programa y lo vamos a aprovechar para ¿qué? Para hablar un poquito más de política, para terminar de amargar a nuestros oyentes. Pero bueno, es la realidad que nos toca administrar. A ver, yo quiero para el final, entre medio de tanta pálida que generalmente cuando uno habla de política, lamentablemente no habla de cosas buenas. Las noticias de la política son como los aviones que nos llegan, los aviones que se caen, ¿no? Sí. Nunca los que llegan a destino, pareciera ser. Debería ser de otra manera. Yo quiero mencionar algo muy importante que ha sucedido en este gobierno y yo creo que Olivier de Vil va de alguna manera a sentir con su aprobación la noticia que voy a graficar, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? El gasoducto Néstor Kirchner, que es sin duda la llave de salida de la crisis argentina, una de las llaves importantes de salida, porque bueno, va a permitirle al país justamente ahorrar un montón de dólares, ¿no? En justamente en todo lo que tiene que ver con el suministro de gas y demás. Sí, tiene que ver también con, o sea, más allá de lo que se va a ahorrar en la importación de gas, tenemos problemas regionales. Tenemos Bolivia, que se está quedando sin gas, y Bolivia era el que nos proveía al noroeste argentino nuestro, a todas esas grandes empresas que están instaladas en el noroeste argentino y que necesitan del gas para funcionar. En definitiva, falta una obra, no me acuerdo las localidades, entre dos localidades, para habilitar esa parte, porque en realidad estos dichos de un ex ministro de Energía de la República Argentina, decía que bueno, esto para satisfacer, este gasoducto para satisfacer la demanda estacional del uso de la población y de las industrias, está bien, pero no solucionaba un problema porque el resto del año es gas ocioso, hasta que se hagan unas obras de gas licuado, de petróleo, para poder exportar el gas en los mismos barcos que venían y se instalaban en Madrid. Además era a la inversa. Eso por un lado, y por otro lado
nos da una seguridad a nosotros de independencia respecto a nuestros vecinos en la parte del noroeste argentino. Pero falta un tramo muy corto, que hay que terminar y habilitar para invertir las válvulas y que sea el gas, en vez de venir de norte a sur, como venía hasta ahora, desde Bolivia, que vaya de sur a norte y aprovisione a las provincias de Salta, Jujuy, el noroeste argentino, nuestro noroeste, para las industrias, básicamente, para la parte de industria. Y fíjense otra cosa, que el principal cliente de Bolivia es Brasil, y a nosotros nos daban no los restos, no lo tomen así porque no es una cuestión así, sino lo que no de la producción que podía exportar Bolivia y que no necesitaba Brasil, se podía importar a la Argentina. ¿Se entiende? Eso es lo que teníamos. Y ahora con todo esto se revierte, y en poco tiempo, estamos hablando de dos años posiblemente, que es poco tiempo, nosotros estemos vendiéndole la energía que le falta a Brasil también. Esto es muy importante desde el punto de vista de las divisas que hacen falta tanto en este país, también de la soberanía energética, que nos ayuda muchísimo, y también se ha comenzado una obra, bueno es decirlo, que de alguna manera en el mapa global posiciona a la Argentina como un jugador importante en temas energéticos. Sí, no nos olvidemos que tenemos un montonazo de cosas para corregir. Esta obra salió más cara porque fue una decisión política de que sea por capitales nacionales que se haga. Eso significó que llevó más tiempo y fue más cara. Pero esas son decisiones que se toman y que uno las vive o las acepta, básicamente no cambia. Hay decisiones también muy importantes en las cuales no está ajeno lo que está sucediendo en Jujuy en este momento, que es el litio. Nosotros formamos parte del triángulo con Bolivia y Chile y el norte de Chile respecto a el lugar estratégico, se puede decir, del mundo donde hay una explotación fácil de litio. Puede haber litio en otro lado, ¿viste? Pero 4 o 5 países. Somos el cuarto país Argentina, el segundo Bolivia. El segundo es Bolivia. Bueno, pero Bolivia, por ejemplo, sí es exportador de sus propios, o sea, es explotador, no exportador, explotador de sus yacimientos. La Argentina tiene todo eso tercerizado, ¿viste? Y en eso hay que poner el ojo. Y realmente, si me preguntan a mí, che, yo soy del noroeste, ¿a quién voto? Y votá al que esté cuidando esa parte. Yo te digo sinceramente, no sé cuál es el que lo está cuidando, no tengo ni idea. Pero votá al que esté cuidando esa parte. Porque el que esté cuidando esa parte te va a cuidar a vos. Sin duda. Apenas un par de minutos nos separan de la hora 12, ya casi nos estamos despidiendo. Vamos a ir a la música con un repaso de la temperatura que hay en estos momentos en la ciudad de Pinamar, 12 grados 1 décimas, a las 11:58 de la mañana, con una humedad del 96%, la térmica un poquito más baja, 11 grados 5 décimas, y así, los abuelos de la nada en el final del programa, con un tema que tiene que ver con todo lo que hablamos nosotros, costumbres argentinas. Costumbres argentinas, qué lindo.